Crecemos en nuestro propósito. Crecemos en nuestro propósito. Compartimos el Evangelio. El Evangelio de Cristo, lo que hemos recibido de la enseñanza de Cristo, es para compartirlo. Amén. Si tú tienes la solución para el problema de alguien, ¿se la darías? Si usted tiene la cura para una grave enfermedad, ¿la compartiría? Absolutamente. Pero la Biblia también dice que algunos detienen la manifestación del reino de Dios con obras de injusticia. Y una obra de injusticia es no compartir el Evangelio. Hola. Algunos detienen la obra de Dios porque no comparten el Evangelio. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha hecho bien? ¿Cuántos podrían decir, Dios me ha hecho bien? Dios te ha hecho bien, entonces comparte de Dios. Algunos de ustedes, Dios los sacó de la droga. Algunos de ustedes venían, ¿cierto?, de hogares disfuncionales, de matrimonios destruidos. ¿A cuántos de ustedes les sanó el matrimonio el Señor? Algunos venían a punto de suicidarse, de quitarse la vida, pero ahí estuvo el Señor. Algunos de ustedes venían, ¿cierto?, de malas prácticas, pero de allí los libró el Señor. Diga conmigo, Dios me ha hecho bien. Si Dios te ha hecho bien, tienes que compartir el Evangelio. Ayer hablaba con mi hermano mayor y me dice que una de mis sobrinas, mi sobrina mayor, trabaja como educadora y estuvo acompañando a unos apoderados. Y mi sobrina le dice, yo no puedo hacer nada más, pero usted necesita a Dios. Y el apoderado le dice, ¿y quién me puede dar a Dios? Ella le dice, bueno, hable con mi papá, es pastor. Y mi hermano tiene un pequeño mini market, negocito, así que llegaron a hablar con él. Y me decía, se entregó toda la familia a Cristo. Porque el Evangelio hace bien. El problema es que muchas veces nosotros, los evangélicos, no nos portamos tan bien. Que nos ayude el Señor. El Evangelio hace bien. José, tú tienes la respuesta del Señor para mucha gente. Josemi, tú tienes la respuesta de Dios para muchos jóvenes. Marcela, tú tienes la respuesta de Dios para muchas mujeres. Marcelo, tú tienes la respuesta de Dios para muchos niños. Tenemos que crecer en nuestro propósito. Pero crecer en nuestro propósito tenemos que compartir el Evangelio. Cuando se enferma uno de nuestros hijos, siempre nosotros negociamos con Dios. Cuando se enferma de uno de nuestros hijos y uno no sabe cómo ayudar y se ve posibilitado, dice, Señor, yo quiero sentir la enfermedad, yo quiero tener la enfermedad, pero no mi hijo, ¿sí o no? Así debes sentir el mismo amor por aquellos que no conocen a Jesús. Estar dispuesto a dar, a compartir de lo que Dios te ha dado a ti. Amén. Amén. Mateo capítulo 28. Durante este mes vamos a hablar sobre crecer en nuestro propósito. Pero tenemos que tener en claro cuál es el propósito de Dios
para la iglesia. Crecemos en nuestro propósito, compartimos el Evangelio. Mateo capítulo 28 contiene lo que es normativo para todos los creyentes, que es la gran comisión, el gran mandato de Dios para todos sus seguidores. Mateo capítulo 28, verso número 18. ¿Está conmigo allí? Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Este texto que he leído es normativo para la iglesia y lo conocemos como la Gran Comisión. Aquí está descrita la visión y la misión de la iglesia. La razón por la cual la iglesia existe. Yo quiero que usted lea conmigo esta mañana el propósito de la iglesia. Cuando llegué a Betel, la primera cosa que yo establecí en Betel es el propósito de mi ministerio. El miércoles estuve predicando y hablé un poquito de eso, así que escuche la grabación del miércoles. El propósito de mi ministerio, cuando yo llegué a esta iglesia, lo que yo quería que ustedes supieran, lo primero de mí es cuál es mi propósito. ¿Qué es lo que yo hago como pastor? Y este propósito se lo traspaso a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? ¿Por qué existe esta congregación? ¿Por qué existe el ministerio que yo recibí del Señor? Y este es nuestro propósito, no sé si alcanzan a leerlo. Ser fieles al gran mandamiento, cumpliendo la gran comisión para ser una gran iglesia. Ser fieles ¿a qué? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amados hermanos, el gran mandamiento es que amemos al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si usted es fiel al gran mandamiento, entonces usted va a ser fiel a la gran comisión. Si usted ama a Dios, usted va a ser fiel a la gran comisión. La gran comisión significa que usted comparte, habla del Evangelio a otros. La iglesia está cometiendo dos pecados, entre tantos, pero hay dos pecados que la iglesia está cometiendo. Hay un pecado de la iglesia que se llama autorreferencia. Todo lo hacemos pensando en nosotros. Pastor Israel, necesitamos mejores sillas. Diga amén. Pastor Israel, necesitamos aire acondicionado. Pastor Israel, necesitamos una alfombra para que esté más calentito. Diga. Pero todo lo que hemos dicho lo hacemos pensando en ¿quién? De hecho, yo quiero que haya mejor sonido, dígame. Es cierto, son necesarias esas cosas, sí, pero no es el propósito por el cual la iglesia existe. Sí, yo quiero tener mejor instalaciones, sí, pero para que otros vengan y se sientan bienvenidos, se sientan cómodos. ¿Aló?
Queremos que las cosas mejoren, sí, pero para que cumplamos el propósito, que otros conozcan de Jesús. ¿Me sigue? El problema es que nos hemos enfrascado hacia adentro. Si yo les pregunto cuántos milagros el Señor ha hecho con ustedes tienen para escribir un libro. Pero quiero decirles que en el secreto de tu casa, escondido en tu casa, no le sirve a nadie. Y cuando tú partas con el Señor, te vas a ir a la gloria, estarás en el cielo, bailando allá, en el cielo, pero no le va a servir a nadie. Alguien necesita oír lo que Dios hizo contigo. Alguien necesita saber lo que Dios ha hecho contigo. Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que salva, en un Dios que transforma. Porque lo ha hecho conmigo. Lo ha hecho contigo. Cuenta de Jesús. En sus redes sociales, en vez de estar tanto compartiendo su foto. No los critico, háganlo. Aunque algunos lo hacen así y después ponen un texto bíblico. Está bien. Pero ¿qué te parece si empiezas a hablar más de Jesús? Hola. Amados hermanos, el propósito de la iglesia es ser fiel al gran mandamiento, cumpliendo la gran comisión. Yo deseo que Betel sea una gran iglesia. ¿Me sigue? Yo quiero que Betel sea una gran iglesia. ¿Cuántos desean eso? No estoy hablando de una iglesia numerosa. Si el Señor quiere darnos 20,000, el problema es de Dios. Yo no quiero 20,000. Primero tendríamos que comprar toda la población, ¿cierto? Habría todo un quilombo aquí. Hermano, yo no quiero una iglesia más grande, un templo más grande. Yo quiero que Betel sea una gran iglesia. Pero ¿qué hace que Betel sea una gran iglesia? ¿Su tamaño? ¿Sus números? ¿O su calidad? Escuche, según nuestra declaración, ponlo otra vez por favor. Según nuestra declaración de propósito, ¿qué es una gran iglesia? Una gran iglesia es una que ama a Dios y cumple la gran comisión. Hola. Ayer fui comisionado por mi jefe de capellanes, que es él. Él es mi jefe de capellanes. En la iglesia yo me desquito con él, pero él es mi jefe de capellanes. Llegué a la cancha de fútbol allá y de repente veo uno que me abre los brazos así. Y yo cuando venía llegando dije, ya sé quién es. Me abrazó y digo, ¿qué hacía aquí? Soy el director técnico de un equipo. Dije, ¿cuándo he jugado fútbol? Pero me reí todo el rato. En todo lugar hay alguien que necesita oír el Evangelio. Y me dice, aquí estoy, Pastor Irra, aquí les comparto a los chiquillos antes de jugar, les hablo de Cristo. Algunos de ellos están ahí nomás, recién, pero estamos compartiendo el Evangelio. Mire, qué lindo. Cuando tú traspasas, cumples la misión, hablas de Jesús, no tienes idea del alcance. Tú le enseñas, le predicas a uno, pero ese le predica a otro, y le predica a otro, y le predica a otro. Porque así es el Evangelio. ¿Me sigue? Dígalo conmigo esta mañana. Ser fieles al gran mandamiento. Cumpliendo la gran comisión. Para ser una gran iglesia. Lo que hace a una gran iglesia no es su tamaño, no son sus números. Es una iglesia que ama a Dios y cumple la gran comisión. Mire, amados hermanos, usted puede afectar la vida de alguien para siempre. Para siempre usted puede compartir la palabra y puede bendecir a alguien para siempre.
Alguien que viene a Cristo, su eternidad es transformada. Mire, nosotros nos hemos preocupado de que la iglesia esté bien. Es mi deber como pastor que la iglesia, la infraestructura mejore. Pero no es suficiente. Tenemos que crecer en nuestro propósito. Hay que compartir el Evangelio. ¿Dónde, pastor, puedo compartir el Evangelio? En todo lugar. Y quiero que comience sin palabras. ¿Cómo, pastor? ¿Usted quiere que yo comparte el Evangelio y que lo haga sin palabras? Sí, sin palabras. Comience con su actitud. Comience con su actitud. Pastor, es que yo no tengo tanto hablamiento, dijo Zafrada. Sonría. Sea amable. Hay gente que vive amargada con el mundo, se levanta peleado con el universo. Usted sea amable. Salude. Y así, ¿y esta señora qué le pasó? ¿Por qué me sonríe? ¿Por qué es amable conmigo? ¿Qué tiene esta vieja? No, usted no está tan vieja. Usted tiene que decir, a Cristo. A Cristo tengo. Oye, y este anda sonriente, nos pagan re poco, y este anda feliz. Sí, porque usted no depende de su sueldo, eso es un engaño que el diablo le metió en la cabeza. Usted depende de Cristo, Él depende de Dios, Él provee, Él suple tus necesidades, dígame. Seamos fieles al gran mandamiento, amemos al Señor con todo el corazón, cumplamos la gran comisión, entonces seremos una gran iglesia. Las instituciones, para que sigan adelante, tienen que alcanzar su objetivo. Las instituciones, para que avancen, tienen que lograr conseguir el propósito de su existencia, su visión, su misión, en las coordenadas de sus valores centrales. Nosotros tenemos que lograr nuestro objetivo, y nuestro propósito es alcanzar a otros para Jesús. El propósito de la iglesia no fue inventado por un hombre, nace en el corazón de Dios. Jesús lo resumió en dos grandes pilares: gran mandamiento, la gran comisión. Una iglesia sana, una iglesia saludable, es aquella que ama profundamente a Dios y comparte fielmente el Evangelio. Mateo 28, del 18 al 20, que acabo de leer, son las palabras finales del Señor Jesús. Amados hermanos, nosotros no existimos para ser un club deportivo. Yo creo que me gusta que ustedes entre todos seamos amigos. Dígame. Algunos no son tan llevaderos como otros, pero a mí me encanta que tengamos una relación amistosa. A mí me encanta que nos juntemos a comer. Dígame. Invítenme a un asado. Con una alita de pollo ya quedo bien yo ahora. Con media ala yo estoy al otro lado ya. A mí me gusta que seamos amigables y que sea un grupo de confraternidad. Me encanta que aquí nos abracemos y seamos amigos, nos juntemos, ¿cierto? En la tercera edad. Me encanta que nos juntemos en las conectadas con los varones. Me encanta que se reúnan los jóvenes y comamos juntos, pero la iglesia es más que eso. Amén. Me encanta que vengamos al culto y que adoremos juntos, pero tenemos que aprender a compartir nuestra fe. Amados hermanos, si no crecemos en nuestro propósito, entonces la verdad que no estamos cumpliendo la razón de nuestra existencia. Quiero mencionar solo 3 cosas esta mañana y ser breve. Usted clame por eso, porque eso está difícil. El que yo sea breve. Pero crecemos en nuestro propósito cuando reconocemos que la autoridad que dirige nuestra vida y la iglesia viene de Cristo. La misión de Dios es totalizante, es total. Mateo capítulo 18, capítulo 18, verso 18 dice: toda potestad
Y usted se va a dar cuenta que se repite al menos en estos 3 versículos varias ocasiones, unas 4 veces, la palabra pantos, toda. Primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra exousa, que es autoridad, derecho, dominio legítimo o dominio soberano. Jesús declara que Él tiene toda potestad universal y que le pertenece a Él. Toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder está bajo el dominio de Jesús, el Señor. Entonces Jesús establece la gran comisión para su iglesia. La iglesia debe compartir su fe. La iglesia que no evangeliza es una iglesia que perdió su razón de existencia. La iglesia no evangeliza porque tiene un programa, tiene una estrategia, sino porque Cristo es su Señor. Amados hermanos, el mandato misionero descansa sobre el poder absoluto, la autoridad absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se levantó de la tumba y venció la muerte y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Por eso que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. Muchas veces la iglesia enfrenta el temor, la oposición, incluso el ataque cultural. Sin embargo, nuestra confianza no está en nuestros recursos, sino en aquel que gobierna. Y Cristo sigue estando en su trono. Cuando la iglesia entiende y comprende quién es Cristo, entonces es una iglesia que comparte su fe con valentía. No tenga temor de decir que Cristo es el Señor. ¿Cuántos creen que Cristo es el Señor? ¿De cuántos de ustedes Cristo es el Señor de su vida? Haga de Cristo el Señor de su vida. Cuando tenemos claro quién es Cristo, compartimos nuestra fe con valentía, servimos con confianza y permanecemos firmes en medio de cualquier conflicto. La misión de la iglesia no depende de nuestra capacidad, depende de la autoridad de Cristo. La iglesia crece en su propósito cuando reconoce que Cristo es el Señor de la misión. Amados hermanos, lo vamos a ir viendo las próximas semanas. Pero Jesús dijo, id y predicar el Evangelio. Pero mientras tanto, ustedes van, Él va a ir haciendo la obra. Marcos capítulo 16, del verso 15 al 17, usted puede leerlo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero eso ocurre cuando nosotros hacemos la misión de Dios. Hola. Crecemos en nuestro propósito cuando hacemos discípulos intencionalmente. Vaya conmigo, por favor, Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Tenemos que ir y enseñarle a la gente lo que es Cristo. Mire, la gente sabe de los evangélicos. ¿Sabe qué conoce la gente de nosotros? Los que saltan. La señora de las polleras largas. Aunque aquí están varias desconvertidas. ¿Qué conoce de Evangelio? La señora del tomatito, del pelo largo. Estas señoras no andan ahí. Ok, entendimos y comprendimos por la gracia de Dios que las cosas, cierto, estas son humanas, no tienen nada que ver con la salvación. Sin embargo, ¿por qué nos conocen? Porque somos los bulliciosos del barrio. Pero ¿sabe de qué se tratan los principios del Evangelio? Los que seguimos a Cristo somos gente que dice la verdad. No es gente que roba. Hola. No es gente que engaña. Nosotros los cristianos que seguimos, somos discípulos de Jesús, no nos subimos por detrás del bus, pagamos nuestro pasaje.
Nosotros los cristianos, los que somos discípulos de Jesús, no mentimos en la municipalidad para que nos den alguna ayudita y algún beneficio. La gente sabe de los evangélicos que cantamos y que somos buena onda, pero tienen que conocer lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros practicamos. Nosotros no usamos malas palabras. Hola. Sí, nos enojamos, pero no agarramos a gente a garabatos e improperios. Hola. Yo sé que a algunos de ustedes les dan ganas, yo sé. Conozco a algunos que se han bajado de la cruz. Yo conocí a uno que agarró a garabato a otro y cuando se dio cuenta que venía el pastor, dice, y agradece que viene el pastor si no te echo un par de garabatos. La Biblia dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Qué significa ser cristiano? Voy a ir cerrando mi sermón. Escuche, ser cristiano, ser discípulo de Jesús. Escuche, usted lo ha oído 3000 veces de mí. Ser cristiano es pensar de una manera nueva. Ya no pensamos como antes. Ser cristiano es vivir de una manera nueva. Es relacionarnos de una manera nueva. Cambiamos, ¿cierto?, la ira, el enojo, por amor, por paz, por perdón. Ir y a ser discípulo. Imitemos la vida de Jesús. Ser discípulo viene de la palabra matetes, que es un aprendiz. Matetes, mártir, tiene que ver con vivir a Cristo. Que cuando las personas nos vean a nosotros, digan, oye, este se parece a Jesús. No por la barba ni por el que es chascón. Ese es el Jesús de las películas, de Hollywood. Se parece a Jesús, es amable, ayuda a los necesitados, perdona a la vecina que es intrusa. Amados hermanos, tenemos que crecer en nuestro propósito. Tenemos que compartir el Evangelio. En tercer lugar, tenemos que crecer en nuestro propósito cuando vivimos en la presencia del Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Prometo terminar. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Crecemos en nuestro propósito cuando vivimos en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dios no solo está contigo aquí en el templo. Porque algunos vienen al templo a encontrarse con Dios. No, Él vive contigo. Voy a hablarles de fútbol todos estos días, como ayer estuve metido en el fútbol. Yo les dije, inviten a Jesús a la cancha, inviten a Jesús al partido. Igual se agarraron una patada y se pegaron un par de puñetes. Algunos lo echaron para afuera, roja. Yo dije, ¿y eso qué oré? Decía yo, no entendieron nada. Tienen que traer a Jesús a su vida diaria. Él quiere estar contigo todos los días. Él tiene que estar presente en nuestras conversaciones. Él tiene que estar presente en nuestras reuniones. Él también quiere estar presente en nuestras luchas y en nuestros desafíos. La misión no es simplemente trabajar para Jesús. Es caminar con Jesús. La presencia del Señor fortalece, anima y sostiene a quienes estamos comprometidos con su propósito. La iglesia crece en su propósito cuando depende diariamente de la presencia de Cristo. El propósito de nuestra iglesia es ser fieles al gran mandamiento, cumpliendo la gran comisión para ser una gran iglesia.
Tenemos que cumplir la gran comisión. Implica llevar el evangelio y formar discípulos. A mí me encantan los martes cuando vengo y hay un grupo hermoso de jóvenes en el discipulado. Eso me trae paz a mi espíritu, porque de eso se trata, que conozcan a Jesús, pero también aprendan los principios de fe. La iglesia va a trascender cuando cumpla su propósito. Termino esta mañana. La iglesia está cometiendo dos pecados. La iglesia es autorreferente, piensa solo en sí misma. Termino. Y la iglesia, amados hermanos, se ha automarginado. Diga conmigo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Jesús dijo, Padre, guárdalos en tu nombre. No te pido que los quites, sino que los guardes. Pero nosotros como iglesia no solo hemos sido autorreferentes, nos hemos automarginado de todo, nos corremos de todo. No, yo no participo. No, usted tiene que participar. ¿Hasta cuándo vamos a dejar que los impíos dirijan nuestras unidades comunales o nuestras juntas sociales? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que lideren el comité de apoderados de los impíos? ¿Por qué no hay un hijo o una hija de Dios allí trayendo luz? ¿Por qué nuestros dirigentes vecinales tienen que ser esos que les gusta la parranda, les gusta la droga? No. ¿Por qué no un hijo o una hija de Dios? Hola. ¿Por qué no un hombre que glorifique a Cristo? Es que nosotros nos marginamos. No participamos, esas cosas son del mundo. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Amados hermanos, llegó la hora de que crezcamos en nuestro propósito. Compartamos el evangelio, compartamos de Jesús. Hay gente que se está perdiendo, tú tienes la respuesta para ello. Pastor Israel, no sé qué decir, pero di lo que Dios ha hecho. Dios sanó mi matrimonio, Dios sanó mi cuerpo, Dios restauró mi vida, Él me dio una puerta de trabajo, Él, ¿cierto?, sacó a mi hijo de la droga, Él transformó, ¿cierto?, al problemático de mi barrio, Él ha hecho cosas. Todos aquí han sido favorecidos por el Señor. Alguien necesita oír este mensaje de paz. ¿Alguien conoce a alguien que necesita urgentemente el evangelio? Todos quieren ir a la China. Todos quieren ir ¿a dónde es que me quiero ir yo? Al Congo. Solo, dice mi esposa. Todos quieren irse al extremo del mundo. Mire, no se vaya tan lejos. No se vaya tan lejos. Comencemos con nuestra casa. Hay un hijo, hay un esposo, hay una tía, hay un primo, hay un hermano, hay un vecino que necesita de Jesús. El evangelio hace bien. El evangelio hace bien. ¿El evangelio te ha hecho bien? Compártelo. Prometo terminar. Hace muchos años había un borracho que no podía cruzar una acequia por allá, por esos barrios pobres ahora de Apoquindo. Le decían el loro, creo que con 2 copetes encima, cantaba. Pero como no pudo pasar una sequía y pasó un grupo de evangélicos bien vestidos,
Y uno de ellos le tomó el brazo y le ayudó a pasar la sequía. Y ese borracho dijo: yo seré como uno de ellos. Ese borracho se llamaba Juan Francisco Miranda, mi abuelo paterno. Se entregó a Jesús, llevó a mi padre a la iglesia. Mi abuelo llegó a ser pastor, mi padre obispo, y bendijo todas las generaciones. Tal vez te sientes que eres el único o la única. Dios te está usando a ti como canal para bendecir a todas tus generaciones. Yo creo en ese Jesús que transforma el vino en alimento para la casa. Creo en ese Jesús que restaura a los heridos emocionales, a los dañados. Creo en ese Jesús que sigue transformando el corazón del ser humano. Mientras haya personas quebrantadas en el mundo, se necesita seguir predicando el Evangelio. Muchos de ustedes oran y dicen: Señor, úsame, ¿cómo quisiera ser usado por ti? Hay gente tan cerca de ti esperando un mensaje. ¿Qué les parece si esta mañana dice: Señor, úsame como un testimonio de lo que tú puedes hacer? Quiero que piense un minuto en lo que cantamos. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. ¿Qué más dice? Y no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría? Pastor Israel, es que usted estuvo toda la vida rodeado de santos, ¿no? Hace pocos años volví a mi barrio, a La Pincoya, y con ese muchacho que jugábamos juntos fútbol, que era muy bueno para la pelota, que fue a la escuela dominical conmigo, lo encontré en una esquina, drogado. De hecho, yo pensé que no me iba a conocer, me conoció. Buena, Irra. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha guardado, pero alguien más necesita oír el mensaje de Jesús. Ahí donde usted está, quiero que cierre sus ojos. Y dígale: Señor, úsame para salvación de mucha gente. Dile al Señor que te use para salvación de mucha gente. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por habernos salvado. Gracias por restaurar nuestra familia, nuestro hogar. Gracias porque sacaste de nuestras casas la desolación, la violencia, la droga, el alcohol. Gracias porque has limpiado nuestras generaciones. Pero quiero pedirte, Señor, por nuestro barrio. Nuestro barrio se ha llenado de violencia, de drogadicción, de narcotráfico, de promiscuidad. La Biblia dice, Señor, que si nosotros nos humillamos y buscamos tu rostro, tu palabra dice, Señor, que si nosotros oramos y pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Yo quiero pedirte, Señor, que venga tu salvación sobre el Valledor Norte. Que venga tu salvación sobre nuestro barrio, sobre nuestra comuna, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país.
Señor, úsanos y úsame como un instrumento para proclamar tu palabra, para traer liberación a los cautivos. Señor, que no mire mis hierros o cuánto me falta, sino lo que tú puedes hacer a través de mí. Cuánto bien nos ha hecho el Evangelio. Ayúdanos a llevar este bien a otras personas. Muchos necesitan de Jesús. Espíritu Santo, quiero pedirte que despiertes en nosotros la pasión por las almas. Despierta en nosotros la pasión de hablar de Jesús. Danos un espíritu evangelizador, que no estemos tranquilos hasta que hablemos de Jesús a otros. Que no nos conozcan por nuestro fanatismo, sino por nuestro estilo de vida. Que somos buenas personas, buenos ciudadanos, buenos vecinos. Señor, bendice a Betel y haz de Betel una proclamadora de tu nombre. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.